El domingo pasado hemos tenido la gracia de terminar de describir la armadura que Dios nos otorgó a todos los cristianos para mantener nuestra posición espiritual y después del conflicto permanecer firme. Hemos visto que Dios nos ha dado a cada cristiano, no a algunos solamente, sino a todos, para que nosotros nos pongamos la verdad, la justicia, la paz, la fe, la esperanza de salvación y la palabra de Dios hablada para el conflicto bélico espiritual diario. Pero como el párrafo no termina allí, tenemos que ser fiel en examinar todos los conceptos que Pablo menciona con relación a la lucha espiritual en el capítulo 6 de Efesios. Ahora ya no más como parte de la armadura, pero sí se relaciona con la lucha espiritual, aparece el tema de la oración, el concepto de la oración. Si usted me permite una ilustración de qué es lo que sería la oración en el conflicto espiritual, para mí es como una catapulta. Era un arma pesada que utilizaban los ejércitos conquistadores para destruir todo tipo de fortalezas que encontraban a su paso. Por eso, para mí, esa es la figura que se puede comparar a la oración. Leamos entonces Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, que dice lo siguiente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. En estos versículos, mis hermanos, encontramos que la oración es uno de los recursos más valiosos que el Señor ha puesto a nuestra disposición, a disposición de cada uno de sus hijos. No hay alguno en especial, sino a todos. Así que notemos cómo quiere Dios que utilicemos la oración en la lucha espiritual. En primer lugar, Dios quiere que persistas en oración. Dice el texto que leímos recién, orando en todo tiempo. Si usted hace un examen del versículo 18 va a encontrar acerca de la teología de la oración un montón de conceptos y están todos allí juntitos. Así que lo primero que Dios quiere es que persistas en la oración. Existe, según el Señor, una necesidad y esa es la de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice que el Señor le contó en aquel tiempo una parábola al auditorio, les habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿cómo puedo hacerse esto? ¿Cómo es que yo puedo orar en todo tiempo? Quizás la figura que viene a su mente cuando estamos hablando de orar, usted se imagina una persona de rodillas orando, o quizás venga a la mente algún muro como el muro de Jerusalén allá y la gente tratando de hacer sus oraciones o implorando, rezando de alguna forma, haciendo una especie de veneración, o quizás se imagine en algún lugar tratando de formalizar su oración, pero la palabra del Señor nos dice que debemos orar en todo tiempo. Y si la Biblia lo dice es porque se puede hacer. Amén. Así que esto es para que usted lo pueda comprender y me lo va a entender seguro. Aquellos que viven en este tiempo, no en el tiempo de Pablo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez utilizaron o tienen, cuántos de ustedes tienen un celular? A ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen 2? ¿Cuántos tienen 3? Bueno, algunos tienen 3 o 4 celulares. Pero cuando usted compra un celular, por lo general, viene con algo que se llama manos libres. ¿Cuántos conocen lo que es un mano libre? Usted puede manejar y
ir hablando por teléfono, cosa que no se debe hacer, pero se puede hacer. Usted puede cocinar y tener el mano libre y usted está hablando con alguien, pero está haciendo la comida. Usted puede estar en cualquier lugar, vamos a decir en un sanatorio, caminando, yendo a trabajar o en bicicleta, y usted puede ir hablando con alguien. Por causa de que eso tiene unos audífonos y un micrófono. Y usted puede hacer cualquier cosa y estar en comunicación con otra persona. Que quizás, si es su amigo o su amiga, le va a contemplar que en algún momento usted tenga alguna desviación de la conversación porque está haciendo otra cosa, pero después sigue conversando. Hay personas que son capaces de hablar todo el día y estar comunicándose por horas, más si tiene Wi-Fi. Y quiero decirle algo, si usted lo puede hacer con otra persona, también lo puede hacer con el Señor. Amén. El Wi-Fi del cielo nunca tiene problemas. Amén. Y usted tiene la clave, ¿sabe cómo se llama? Oración. ¿Sí? Usted puede estar en contacto con su Señor mientras va caminando al trabajo, puede ir orando. Mientras está trabajando, yo recuerdo haber estado trabajando 9 horas y media en un solo lugar parado y orando todo el tiempo al Señor y conversando con mi Señor, aprovechando, redimiendo el tiempo y diciéndole tantas cosas al Señor porque era el momento de intimidad con Él, a pesar de que estaba haciendo mis labores porque ya era una cosa reiterativa, podía estar orando al Señor. Usted puede estar haciendo sus quehaceres y estar continuamente en contacto con el Señor. Dice la palabra, orando en todo tiempo. Amén. ¿Por qué debemos orar en todo tiempo? Según el texto que hemos leído y el contexto, porque estamos en tiempo de lucha espiritual. Es por eso que hay una demanda de orar en todo tiempo. Y el tema aquí es que el que desmaya es el que pierde. El diablo no te gana porque es un gran estratega. El diablo no te gana porque tiene mucho poder. El diablo te gana porque desmayás, porque no orás. ¿Se entendió? Por eso es que él gana, porque es como que él persiste y persiste. Dice, en alguna cuadra lo voy a encontrar. En algún lugar lo voy a encontrar cansado. En algún lugar voy a encontrar cuál es su debilidad. Quizás ahora está cantando y está ayunando, está en su esplendor espiritual, pero en algún lugar voy a encontrar su debilidad y ahí voy a tratar de arruinarlo. Pero aquellos que oran y están en plena comunión con el Señor y no desmayan porque saben que hay una necesidad extremadamente imprescindible de orar siempre, siempre tendrán la victoria. Amén. En segundo lugar, Dios quiere que consideres las posibilidades de la oración. Dice el texto que recién leímos, con todo tipo de oración podemos venir ante la presencia del Señor. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración. Con toda oración. Claro que uno puede venir con adoración a Dios y es bueno. Sí podemos venir con alabanza a Dios y eso es bueno. Podemos venir confesando un montón de cosas a Dios y es bueno, pidiéndole perdón. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, vengan ante el Señor con todo tipo de oración y que según el texto que nos acompaña acá en el contexto, esto significa que debemos orar. ¿Dónde se puede orar? ¿Cuándo se puede orar? Bueno, cuando la palabra dice con todo tipo de oración, está hablando en toda ocasión. Es decir, que usted puede venir al culto de oración y orar. Bienvenidos todos al culto de oración. Todos los que puedan, el día miércoles tenemos nuestro culto de oración, donde damos énfasis exclusivamente a la oración, de estar en contacto con Dios. Usted puede orar al Señor en una reunión social. Usted puede orar al Señor cuando va de visita. ¿Cuántos de ustedes son de visitar a sus hermanos de la fe? Bueno, cuando se va, haga una oración. Haga una oración y encomiende todo lo que usted habló. Mire si usted habló mal del pastor.
o habló mal de algún hermano. Le sacó cuero. ¿Puede ser? Y usted dice, Señor, hemos hablado de más. Así que te pedimos perdón y usted por lo menos termina en comunión con Dios. Eso de orar siempre en todo lugar, es bueno que uno considere que se puede orar, hermano, en todo lugar. Eso significa en tu lugar secreto. ¿Cuántos tienen un lugar secreto para orar con Dios? La recámara, quizás usted entra y está sola con Dios. De rodillas, quizás en su pieza, en un lugar donde usted tiene un encuentro personal con el Señor. Si no lo tiene, hágalo. ¿Vio el texto que dice la palabra? Entrado y cerradas las puertas, ora en tu Padre que te ve en lo secreto. Ponga un cartel, hágaselo, dice, prohibido molestar. Cristiano orando. Usted puede orar en la mesa. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de dar gracias por la comida? Mi hermano, usted come porque Dios quiere. Porque si el Señor no quiere, se acabó la comida. Y ahí seguro nadie lo pone a prueba. Usted puede orar, hermano, con su familia. Porque la familia tiene o no tiene necesidad. Claro que tiene necesidad. Y qué bueno es poder orar juntos, en familia. En nuestros momentos de devocionales, usted puede orar. Alguien dirige la oración hoy, otro lo hará mañana. En las clases bíblicas, usted puede orar en los sanatorios, en los hospitales. Mi hermano, ahí no hay vergüenza. Cuando hay necesidad, hay veces que nos tomamos de la mano en el sanatorio, en algún hospital, y elevamos nuestra oración a Dios, y Dios sana a los enfermos. Amén. Algunos parten a la eternidad, pero por ahí la misericordia de Dios también hace que sean sanados. También significa eso, con todo tipo de oración, que podemos orar en todo tiempo. ¿Qué tiempo, pastor? En tiempo de prosperidad usted tiene que orar. En tiempo de adversidad, en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad. ¿Se acuerdan de esta palabra? Cuando usted se casó, le pasó esto, ¿no? Que usted tenía que ser fiel en prosperidad, en adversidad, en salud y enfermedad. Bueno, yo le digo esto, en prosperidad, en adversidad, en salud, en enfermedad, ore al Señor. Pero ¿qué más? Mañana, tarde, noche, usted puede orar al Señor. No existe un momento donde usted pueda tener restringido el acceso al trono de la gracia. Usted puede orar en todo momento. Debe orar por motivos personales. Quizás usted tenga preguntas, tenga situaciones que está viviendo en la familia, tenga algún conflicto, a lo mejor en el trabajo. Usted puede orar por sus cosas personales. Quizás usted tiene conflicto con usted mismo y dice, qué pesado que soy. No me aguanto ni yo. Bueno, orá. El Señor te puede cambiar. Usted puede orar por cuestiones de trabajo, de familia. No existe, mi hermano, nada por lo cual usted no pueda orar. Y si hay algo por lo cual usted no puede orar, deséchelo entonces porque es pecado. Nuestra vida debe ser una vida de oración. Alguien lo dijo así, nuestra vida tiene que ser como un concierto de oración. Que usted amanece orando, sigue al mediodía orando, se va por la tarde orando y quizás todo va creciendo hasta que llega la noche y usted se encomienda a Dios para el descanso. Una vida de oración. Usted puede orar en todo momento. Debemos vivir todos con un espíritu de oración. Debe ser tan espontánea la oración en su vida como esa que hizo el apóstol Pedro cuando estaba a punto de sucumbir en el mar, cuando el Señor le dijo, ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Y viendo las olas inmensas, viendo el viento huracanado, viendo tantas cosas que en un momento él no las vio, sino que solamente vio al Señor, dice que comenzando a ver las olas y escuchar el viento se comenzó a hundir. Y oró al Señor y dijo, Señor, sálvame que perezco. Y el Señor asió de él. ¿Sabe qué significa asió? Que la fuerza mayor la hace el que está de arriba. El Señor tiene poder para levantarte aunque te estés hundiendo en el mar, solamente si clamas a Él.
Amén. Sálvame que perezco. Esa oración fue poderosísima. Fue sin preámbulos. No fue estudiada, fue espontánea. Usted puede orar en cualquier momento esa oración. Y el Señor la contesta, porque usted está en comunión con Dios. Siempre suelo contar cuando iba en bicicleta a trabajar, tipo 6 menos cuarto de la mañana, y en eso venía un muchacho del domingo. Yo iba el lunes a trabajar, pero ya venía, se ve que el hombre medio picado del domingo, y nos enfrentamos en el cruce de un ferrocarril. Y lo miré y él me miró, y cuando miré sus ojos estaban enrojecidos, como una persona drogadicta. Pero cuando lo vi, vi los demonios que tenía él. Y le digo, Señor, sálvalo. Y esa persona quedó sorprendida así, y cada uno siguió su camino. Y después pensé, digo, y Señor, ¿dónde lo va a salvar? Si lo lleva al templo, ¿qué hacemos con esta persona? Era el endemoniado del pueblo. A la semana, ¿qué cree usted que pasó? El endemoniado cayó al culto, esposado. Lo llevó un policía retirado que nunca había entregado la... Y el Señor lo salvó. ¿Puede ser que Dios escuche tu oración espontánea? Vas caminando, Señor, líbrame de tentación. Vas por otro lado, Señor, auxilia a esa persona. Quizá Dios te utiliza a vos. Y podés dar la vuelta, Señor, mira ese conflicto, Señor, que no reina el mal. Señor, libra de tribulación a aquel. Y va caminando, y gracias, Señor, por la creación, por este maravilloso sol que me diste. Y se da vuelta y dice, gracias, Señor, por el viento, porque a pesar de que hace frío, hace falta el viento. Y te doy gracias porque toda la creación habla de ti. Y usted puede hablar todo el día con Dios y orar. Por eso que su vida sea un concierto de oración. Amén. Quizás usted venga de un trasfondo donde se tiene que orar a cierta hora. En el antiguo pacto, si usted lee, va a encontrar que iban a la hora sexta, la hora de la oración a orar. Por ahí dice que tenían ciertos tiempos para orar, ciertos momentos. Quizás si viene de un trasfondo católico tenga que hacer algún rezo, quizás a cierta hora. Pero cuando el Señor irrumpe y la iglesia comienza a vivir el Nuevo Testamento de una forma poderosa, los apóstoles entendieron pronto cuál era la voluntad de Dios al respecto y dijeron a la iglesia en pleno crecimiento numérico lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, versículo 4. Nosotros vemos el crecimiento impresionante de la iglesia, vemos todas las cosas que están sucediendo, pero acá hay una clave. Acá hay algo que realmente nosotros no podemos dejar a un lado. Claro, había un montón de necesidades que había que suplir. Se estaba dando de comer a la gente, se estaba dando de comer a las viudas. Y claro, donde hay acción social hay problemas. Y los apóstoles dijeron, el diablo nos quiere frenar el crecimiento de la iglesia. Eligieron a 7 personas para que tomen carta en el asunto y ellos respondieron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nos entregaremos continuamente, nos vamos a dedicar a la oración y la palabra, porque si algo trajo este avivamiento fue la oración y la palabra. Amén. Así que más tarde vemos a una iglesia orando, que inclusive comienza a orar por los enemigos. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos? En la fe, quizás tenga algún enemigo que se le ha declarado por causa de que usted es evangélico, es hijo de Dios. Bueno, cuando usted ora por sus enemigos, Dios puede convertir a sus enemigos. El principal enemigo de la iglesia se llamaba Saulo de Tarso. Oró la iglesia y ese Saulo de Tarso que iba camino
a Damasco buscando cristianos para hacerlo renegar de la fe, se encontró con el Cristo glorificado. Un resplandor más fuerte que el sol resplandeció en ese momento y él cayó en tierra y le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar puntapié contra un aguijón, te estás dañando vos mismo. Si querés dañar la iglesia, te levantás contra mí y no hay nadie que pueda luchar contra mí. Te dañás vos mismo. Mis hermanos, Dios lo convirtió y se convirtió en el cristiano más fructífero de todo el Nuevo Testamento. Dios lo usó de una forma poderosísima. Gloria a Dios. Más tarde la iglesia sigue orando, a Pedro lo encarcelan. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué tiene que hacer una iglesia cuando está en problemas? Cuando sus líderes están en conflicto, cuando están siendo perseguidos. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y cuando usted ora, el cielo responde. Cuando usted ora, el cielo responde. Cuando usted ora, el cielo responde. Llegado el momento, Dios envió a su ángel y lo libró a Pedro de la cárcel. De una forma sobrenatural. Porque la oración pone en movimiento el cielo y Dios hace cosas para la gloria y la honra de su nombre. El ángel pega la vuelta y va y ejecuta un juicio contra Herodes. Y ese Herodes muere instantáneamente comido por los gusanos. Porque Dios ejecuta sus juicios cuando la iglesia ora a Dios. No hay nadie más poderoso que el Señor. Amén. Dice la historia de una María Estuardo, reina de Escocia. Ella dijo, temblando en una ocasión: temo las oraciones de John Knox más que los ejércitos unidos de Europa. Ojalá que el enemigo y esta sociedad tema a la oración que hace la iglesia. Amén. Porque cuando la iglesia ora, se pone en marcha la mano poderosa del Señor. Pablo recomendó, hermanos, orad sin cesar. Orad sin cesar. Usted quizá diga, ¿y cómo se hace eso, pastor? Dicen, muchas veces yo lo he dicho y se compara, que la oración es como el respirar en el ser humano. ¿Cuántos de ustedes están respirando? Pregunto, ¿usted se dio cuenta que estaba respirando? ¿O lo hace de una forma sin darse cuenta? No nos damos cuenta, pero respiramos. Porque hay una presión que se ejerce sobre nuestros pulmones y la respuesta es que se infla y, absorbemos oxígeno para oxigenar la sangre. Pero lo hacemos naturalmente. No lo hacemos pensándolo, sino sin pensar. Por lo tanto, cuando uno no respira, ¿qué pasa? Cuando deja de respirar, ¿qué pasa? Corre un gran peligro y puede morirse. Bueno, el cristiano que no ora puede correr el gran peligro de morirse. Pero la oración en la vida del creyente es algo que uno hace de una forma natural. Es decir, que lo más natural en la vida del cristiano, del creyente, el Hijo de Dios, es orar, hablar continuamente con Dios, como quien habla con un amigo, quien habla con su Señor. Debemos orar, porque si no oramos, corremos un serio peligro. En tercer lugar, Dios quiere que le pidas en oración. Quizás parezca bastante obvio, pero acá dice el texto que debemos orar con toda súplica. Quiere decir con toda petición. Pedir es la regla de oro del cielo. Jesús enseñó y dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide,
recibe. Y si no pide, no recibe. Si no busca, no encontrará nunca. Si no golpea, no se le abrirá. Por lo tanto, la regla de oro del cielo es pedir. Pedir. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué hace tanto énfasis? Porque hasta el mismo Hijo de Dios se sujetó a este principio. Jesús no recibió nada en esta tierra sin que primeramente Él tenga que haber orado. Aún la ayuda que Él necesitó en Getsemaní, la tuvo que pedir en oración. Y aún el cambio de propósito que no se efectuó, Él se sujetó a la oración y le oró a Dios, a su Padre, le dijo, Padre, te pido que si fuera posible, yo no beba esta copa amarga, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Oró 3 veces y el Padre lo fortaleció a través de un ángel, pero dice Santiago, nosotros no tenemos porque no pedimos. Y automáticamente saca una conclusión, ¿no? ¿Por qué usted no tiene lo que tanto necesita? Porque no pedimos como conviene. Porque hay que pedir según la voluntad del Señor, ¿no? Pero a todos los grandes líderes de la Biblia le pasó lo mismo. La palabra nos muestra, por ejemplo, en la vida de Samuel tuvo que orar. Y Dios contestó a su oración. Daniel tuvo que interceder para que un pueblo volviera, pero si no había intercesión no pasaba nada. Elías tuvo que orar y el cielo se cerró. Después tuvo que orar nuevamente y el cielo se abrió. Pero todo fue producto de la oración. ¿Cuánto entiende lo que le estoy diciendo? La regla del cielo es pedir. ¿Qué haría usted si viene esta noche el Señor le dice, bueno, pedime todo lo que quieras, a ver, ¿qué necesitas? ¿Sabe lo que hice yo antes de casarme? Porque cuando me iba a casar no tenía nada. Lo único que tenía era la certeza de que me casaba en la voluntad de Dios. Y digo, si me caso en la voluntad de Dios, Dios me tiene que proveer todo. Así que agarramos con Sonia e hicimos en un cuadernito una lista. Necesito 2 cuchillos, 2 tenedores, 2 cucharas, 2 platos, 2 vasos. Y el que viene, bueno, que se lo traiga. 2 sillas, un colchón. Y empezamos a anotar todo. Todo. Claro, Dios nos proveyó 300 platos, 500 cubiertos, y ahí. Porque veo que hay momentos donde los regalos parece que están de moda. ¿Qué va a comprar? Y plato, vamos a darle plato. Y el otro plato, y el otro plato. Y teníamos 300 platos. Todavía tenemos el plato. Gracias al Señor. Pero Dios nos proveyó todo. Y también anotamos una casa, no teníamos casa. Después de 25 años Dios me proveyó la casa. La tuve que hacer, bueno, no importa. Pero me dio la casa. Pero Dios te da cosas ahora, a mediano plazo, y así. Cuando empecé a trabajar, hubo una gran bendición de que el sueldo estaba dolarizado. Tiempo de Alfonsín, la superinflación del año 89, a muchos lo arruinó, pero a algunos lo benefició. Así que yo cobraba quincenalmente y oramos al Señor, Señor, necesitamos mesa, y íbamos y la comprábamos al contado. Después, 6 sillas al contado y no más. Lo que necesitamos lo podíamos comprar porque mi sueldo estaba dolarizado. Así que fue una gran bendición. Después cambiaron de gobierno y también de ministro de Economía. Pero en un momento Dios comenzó a responder nuestras oraciones. No tenemos lo que necesitamos porque no pedimos, dice la palabra del Señor. Así que hay que pedir y hay que animarse a pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice Filipenses 4:16, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, es decir, todas tus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto creen esta palabra?
Mi hermano, Dios quiere, en cuarto lugar, que experimentes el poder de la oración, porque dice que tenemos que orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? En ocasiones, por nuestra debilidad, dice la palabra, no lo digo yo, que no sabemos pedir como conviene. Es decir, que hacemos una oración que está mal hecha. Entonces, para orar conforme a la voluntad de Dios, que esa oración sí Dios la responde, Él nos proveyó el Espíritu Santo cuando te entregaste al Señor, cuando rendiste tu vida a Cristo, cuando le dijiste, Señor, quiero que tú seas el dueño de mi vida, voy a vivir para ti. Él envió el Espíritu Santo a tu corazón. Y ese Espíritu Santo tiene tanto poder y te ayuda inclusive en tu necesidad. Dice Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice porque pide por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí nos dice que solamente el Espíritu Santo puede orar conforme a la voluntad del Señor. Y este es uno de los propósitos por los cuales el Señor te otorgó un lenguaje espiritual. Por eso dice la palabra del Señor, hablarán en otras lenguas. Esas lenguas son el lenguaje del Espíritu Santo. Es el lenguaje que Él te da para que puedas manifestarlo, sobre todo en tu tiempo de oración privado. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Es decir, usted no le va a entender, pero dice, sino a Dios. El que habla en lengua dice, habla a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y el que conoce todas las cosas sabe cómo responder a esa oración. Gloria a Dios. Dios quiere que experimentes la presión que tiene la oración. Dice la palabra velando, velando. ¿Qué significa? Que debes estar alerta, vigilando. Que no haya nada que incapacite en tu vida de oración. Debes tomar decisiones en cuanto a la oración. Pregunto, ¿le es fácil orar a usted en casa? ¿O tiene gran obstáculo, gran impedimento? ¿Cuántos de ustedes a veces quieren levantarse y tener un momento de su devocional privado con Dios? Así que agarra, pone la pava, se lava la cara, va al baño, viene, comienza a preparar quizás lo que va a tomar, se sienta y el celular. Sonó el celular. Y usted dice, el pastor, ¿qué hago? Lo apago. Bueno, cuando se sentó para querer orar, el chico que empieza a llorar, el bebé. Y usted dice, bueno, lo cambio los pañales y me vengo a orar. Cuando se va a orar, se levanta su esposa. Dice, me levanté para tomar unos mates con vos. Oh, Satanás. Y siempre un obstáculo, siempre es. Entonces, ¿qué significa esto? Que usted tiene que tomar decisiones. No es fácil, no es fácil. El primero que va a tener obstáculo para orar es usted. Entonces tiene que tomar decisiones. Planear el horario de su devocional, planificar la oración. Y decir, bueno, quizás en el hogar, miren, de tal hora a tal hora no me molesten, yo estoy orando a Dios. Pero dígalo, expréselo. No estoy para nadie, estoy con la persona más importante del universo. Así que no me molesten. Y usted se pone a orar. Después sale y hace lo que tiene que hacer, pero usted planificó, oró, se tomó ese espacio. Proteja ese espacio porque va a haber de todo tipo de obstáculos para que usted no ore y le impida la oración. Jesús enseñó lo siguiente, mi hermano. Marcos 13:33, mirad, velad, orad, porque no sabéis el tiempo. Es decir, que tenemos que velar para vencer al mundo. Marcos 14:38 dice,
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, que para vencer la carne tenemos que velar. A ver, usted quiere orar y sabe que es la gran necesidad de su alma, de su espíritu. Así como su carne necesita desayunar, necesita un buen alimento al mediodía, necesita merendar y algunos necesitan cenar también. Y su espíritu, su alma también necesita alimentarse. Entonces, a lo mejor a la carne nosotros le damos todo lo que necesita, pero ¿cómo hacemos con la vida espiritual? Por eso tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque llega quizás cansado, refundido, no quiere hacer nada, pero tiene que obligarse a las cosas espirituales. Agarrarse de acá atrás y decirle, bueno, aunque sea como sea, orá al Señor. Necesitas alimentar la vida espiritual. Es más fácil verse un partido de 1 hora y media que orar 20 minutos. Es más fácil verse una novela o una serie o lo que sea que ponerse en contacto con la palabra, con el Señor. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero para eso tenemos que velar. Anticípese, planifíquelo, oblíguese para poder vencer al diablo. Velar es mantenerse despierto, es vigilar. Observar cuidadosamente. Debemos estar despiertos en el tema de la oración, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes tienen la experiencia de manejar? Veo que uno se hace uno con el auto. Llega un momento en que está tan acostumbrado a manejar. No sé si alguna vez le pasó, a mí me pasó una sola vez en la vida, que me di cuenta que no estaba concentrado manejando. Y mi mente divagaba. Yo tenía que ir a dictar clase en un seminario, iba solo, y en ese momento digo, ¿qué estoy haciendo? Entonces volví en sí y me concentré en lo que estaba haciendo. Porque mi mente empezó a divagar y a pensar en un montón de cosas que no era el momento de pensar, sino que era el momento de estar concentrado. ¿Por qué ocurren los accidentes? Porque uno no está concentrado viendo lo que está haciendo. Entonces, cuando usted ora, ¿no le pasa que tiene que vencer algunas cosas? Número 1, ¿cuántos de ustedes cuando se ponen a orar le viene sueño? A ver, sea sincero, ¿cuántos de ustedes le viene ese sueño? A mí también. Entonces, lo primero que hago para orar es como cerrar los ojos. Y cuando cierro los ojos es como que me agarra esa especie de sueño, ¿no? Y empiezo a bostezar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abra los ojos. Y en vez de ponerse de rodilla o cambie de posición y empiece a caminar. ¿Se puede orar caminando? Sí, si no impide. Camine. Levántese, cambie de posición, pero venza el sueño. Porque su espíritu, su alma necesita la oración. Entonces, venza, esté velando, anticípese. ¿Cuántos de ustedes cuando están orando, su mente comienza a divagar? ¿Le pasa o no le pasa que usted se quiere concentrar, cierra sus ojos y comienza a orar? ¿Cuánto salió hoy central y boca? Es decir, la mente empieza en cualquier pavada, decir cualquier cosa. Puse el agua a calentar y empieza. Es decir, la mente le juega un mal momento, ¿no? ¿Qué estará haciendo aquel que hace ruido? Es decir, la mente se desconcentra. ¿Habló alguna vez con una persona que no está concentrada en lo que le está diciendo? ¿No está atenta? Después que usted le habló 1 hora, dice, perdóname, ¿qué me dijiste? No estaba atenta. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Mal, ¿no? Porque usted dice, no me llevo el apunte, no. Al final no le interesa. La esposa dice, no,
al final no te agradó más. Vaya a saber qué estaba pensando, y empieza, ¿no? Pregunto, ¿qué le pasará al Señor cuando nosotros estamos tratando de hablar con el Señor y no estamos concentrados? Y el Señor inclusive hasta nos quiere hablar, se quiere manifestar a nosotros. Y nuestra mente divaga. ¿Y qué estaba orando? ¿Qué le estaba diciendo al Señor? La palabra del Señor nos dice que tenemos que velar. Por lo tanto, concéntrese en la oración. Piense en lo que está haciendo. Es realmente importante. Debes estar alerta. Es decir, no distraerte, vigilar. Es decir, pararte si es necesario concentrarte o anotarlo, pero tenés que orar bien como corresponde. Dice Colosenses 4:2, perseverad en oración, velando en ello con acción de gracias. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es necesario que oremos, hermano. Voy a cortar acá el mensaje, así lo continuamos otro día. Pero tenemos que orar. Es necesario orar, como dice la palabra, pidiéndole, experimentando el poder de la oración, entendiendo que hay una presión que tenemos que vencer. Hermano, la armadura es buena, pero la oración es imprescindible. Si no oramos en todo tiempo, el enemigo va a tomar ventaja sobre nosotros. Pero con la oración nosotros podemos arruinar los planes a la fortaleza del enemigo. Esas armas pesadas que tiraban como grandes piedras y destruían fortaleza, Dios te dio un poder como la dinamita, poder del Espíritu de Dios. Así que utilízalo, y hermano, tu oración va a hacer que tu vecino se salve, tu pariente se salve, que las personas que están mal, ¿cómo cree, hermano, que ellos van a venir a Cristo? ¿Cómo cree que usted vino al Señor? Si usted está sentado hoy aquí, es porque hubo alguna persona que se tomó un tiempo valioso para orar por su vida. Y hoy está aquí sentado disfrutando de la palabra y de la adoración a Dios porque alguien clamó por usted, alguien oró por usted y ganó una batalla espiritual y hoy usted está en victoria. Amén. Dios puede hacer grandes cosas, pero siempre y cuando usted ore por ellos. No hay nada imposible para Dios, pero aférrese de la oración y con el Señor destruya fortalezas.